tengo la alegría de estar entrevistando a mi amigo, Padre Arnaldo Centeno, jesuita que ha trabajado muchos años aquí en Nicaragua con las comunidades eclesiales de base. Arnaldo, ¿cómo fue que conociste a Elia Pais? La conocí propiamente en noviembre de 83, que ya vine a quedarme aquí en Nicaragua. Algo propio de las comunidades en los años 80, por la situación política que había tan agitada, es que había semanas de teología, se invitaba a distintos teólogos. Hubo una semana de teología en el Congreso de Centroamérica, que estuvieron los hermanos Bob, Leonardo y su hermano, ¿verdad? Y más adelante, hace unos 4 años, Leonardo Bob vino a hablarnos precisamente de los derechos de la madre tierra. Y quien vino varias veces a comer más fue Pablo Richard, ¿verdad? Sobre todo explicando los hechos del apóstol y las comunidades y también el Evangelio de Lucas. Y ella fue de las personas que nunca se perdió de participar activamente en eso. Dentro de los talleres de la Biblia, pues obviamente se ve la historia de salvación, las etapas de la Biblia y luego de una manera especial el Éxodo como el principio de la oración de Dios, del Dios liberador. Y otro punto clave, muy importante para ahora, es el estudio de los profetas. Yo digo que Elia no repite mucho así, decir, citando, sino que lo ha hecho suyo. Y entonces lo entrega con mucha vivencialmente. Aquí estamos en la comunidad eclesial de base del barrio Vía Austria. Elia, ¿cómo entraste? ¿Qué era el proceso de formación, de crecimiento que por fin entraste en las comunidades eclesiales de base? ¿Cómo es la historia, tu historia? Sí, bueno, primero fui una persona tradicional porque iba a misa, cumplía pues tradicionalmente lo de la iglesia, pero después me invitaron a un cursillo de cristiandad. Mis jefes eran también pues los formadores, pues los cabecillas, pues los que organizaban eso. Entonces entré a un cursillo de cristiandad. Luego entré a los carismáticos, porque me invitaron también esa otra organización. Y luego entré en el catecumenado, sí. Y de allí me expulsaron. ¿Te expulsaron Me expulsaron catecúmenos? de los catecúmenos. ¿Por qué? Bueno, porque ya estaba como, eso fue en proceso, ¿verdad? Yo ya estaba metida en las comunidades eclesiales de base. Y entonces nos invitaron pues en la colonia Centroamérica el Padre Mauro a organizarnos como comunidades eclesiales de base. Hicimos un cursillo un retiro de 3-4 días, después nos dieron talleres, ¿verdad? Y allí fui tomando yo conciencia pues de lo que era Jesús, el testimonio de Jesús para nosotros. Y después yo con la convicción pues, ¿verdad?, de la opción preferencial por los pobres. Y comencé pues a hablarle a la gente, pues a acompañar a la gente. Comenzamos a hacer marchas, hacíamos también frente a la embajada norteamericana, y lo hicimos también, hicimos marchas de un Vía Cruz que hicimos de Jalapa, Nicaragua, aquí a Managua. Hicimos una marcha de Managua a Nueva Guinea, cuando estaba ya la guerra, pues que estaban ellos. Y entonces yo así iba adquiriendo la convicción y también pues capacitándome, por un lado en talleres, en cursillos, que me mandaron pues a prepararme. Y luego nosotros teníamos que venir a todos los barrios, ¿verdad?, los más pobres, y todos nos acompañamos a las madres de héroes, de mártires. Entonces, ¿por qué a estos chimbombas? ¿Por qué tantas chimbombas? Bueno, porque ayer se celebró aquí en esta casa de multiservicio, que es también hay una olla de soya, se celebraron primeras comuniones de 6 niños, 4 varones y 2 mujeres.
Entonces tuvimos primero el sacramento de la reconciliación, que fue un día antes, y ayer, que era el día de la Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre, se celebraron las primeras comuniones. Elia, esta imagen de Jesús enfatiza su humanidad, diría yo, ¿verdad? La humanidad de Jesús. La humanidad, ahí, cuando pintaron esto allí, ese mural, es la resurrección, ¿verdad? La que quisieron, pues, la que quisieron inspirar allí en el mural. Y por eso está la mesita, ¿verdad? Y está el pan y el vino. Sí. ¿Verdad? Y es Jesús. Y está también el símbolo del Espíritu Santo también. Pero dices que es Jesús representando Jesús resucitado. Resucitado, sí. Entonces, yo soy la la idea resurrección y la vida. Eso es lo que les hizo falta poner un poco aquí. Yo soy la resurrección y la Sí. vida. Pero es Jesús resucitado, pero también a la mesa, como presidiendo la cena. Una mesa sencilla. Pero eso indica que Jesús resucitado está presente en la Eucaristía. En la Eucaristía, por eso es que ahí pusieron el resucitado y el centro del cristianismo, que es su entrega de él, ¿verdad? Su muerte y su resurrección, y entonces está representado también la última cena del Señor. Sí. Señor Jesús, que quisiste quedarte con nosotros en el pan y en el vino consagrados, invítanos a donar nuestra vida a la causa de tu reino. Es un mensaje muy importante para nosotros, porque aquí la invitación que nos está haciendo Jesús, ¿verdad?, es que nosotros nos involucremos en la causa de los pobres, en la causa de los enfermos, en la causa también de los que están desposeídos. Jesús, que quisiste quedarte con nosotros en el pan y el vino, es en la Eucaristía que Él se queda con nosotros para fortalecernos, ¿verdad? Sí. Para la lucha por el reino de justicia y paz. Correcto. Miramos que Él siempre acompañó a los pobres, a los enfermos, y todo su prédica de él, ¿verdad? Y su enseñanza que le dio a los apóstoles fue que ellos siguieran también siendo colaboradores del reino, como nos está pidiendo hoy en día a nosotros también. No te pido que los retires del mundo, sino que los liberes del mal. Juan 17:15. Eso quiere decir que nosotros, cristianos y cristianas, no salimos del mundo, no vamos a otro mundo, a un mundo espiritual. Estamos en este mundo para mejorar las condiciones de vida, ¿no? Aquí estamos viendo la alegría, aquí estamos viendo también signos de esperanza. Porque aquí hay un preescolar donde se enseña a leer y a escribir y todo a los niños de primero, segundo y tercer nivel. Y esos son murales, ¿verdad?, de lo que los niños pues van aprendiendo poquito a poco. Y una de los signos del reino también es esto. Yo también tengo un mensaje que darles de Carlos Fonseca Amador. Carlos Fonseca, antes de morir, o antes que lo mataran, él les dijo ahí a los muchachos que los estaba él también enseñando, pues, que cómo iban a luchar y todo, les dijo, también enséñales a leer, ¿no? Entonces es una de las obras de misericordia, ¿no? Y por eso es que nosotros también, de las obras de misericordia, está eso, se hizo la gran alfabetización, donde los involucramos también las comunidades eclesiales de base, ¿no? Y entonces les enseñamos a los adultos y a la gente campesina,
los jóvenes se desbordó todo Nicaragua, entonces se hizo esta primera obra de misericordia. Y también enséñalos a leer, porque fue cuando comenzaba la revolución, la victoria de la revolución. ¿Y quién era Carlos Fonseca? Carlos Fonseca fue el fundador del Frente Sandinista, el que recogió todos los pensamientos de Sandino. Y entonces formó el Frente Sandinista. Entonces, la alfabetización fue un signo de lo que quería lograr en la revolución. Muchos cristianos, ya has dicho, muchos cristianos y cristianas participaron en las protestas, las luchas contra Somoza, ¿no? Y también en la revolución, en la insurrección en 1978 y 79, ¿no? Sí. Nosotros los involucramos como comunidades eclesiales de base. Pues hay dos etapas, ¿no? La primera etapa es la lucha durante años. Clandestina. Sí, pero contra Somoza, ¿verdad? Contra la dictadura Somoza. Y muchos cristianos y comunidades eclesiales de base. Jóvenes, mujeres, ancianos, adultos y bueno, será. Y las comunidades eclesiales de base estaban de acuerdo. Estábamos organizadas ya. Sí. Se estaban muriendo muchos jóvenes. No le daban tampoco misa a las madres en ese entonces, que cuando se les moría un muchacho, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de dos épocas. La primera, la lucha contra la dictadura de Somoza, que terminó en el año 1979 con el triunfo contra la dictadura. Entonces, y las comunidades eclesiales de base habían participado de varias maneras, ¿no? En esa lucha contra la dictadura de Somoza. ¿Cómo participaron las comunidades en las protestas antes de 79? En esa época, las madres que los hijos se iban a la guerrilla contra la dictadura, esas madres estaban organizadas también en las comunidades eclesiales de base. Y entonces, allí no se podía, pues, estábamos, como dice, amenazados por la guardia, ¿verdad? Después, entonces, solo podíamos hacer oraciones y todo. Cuando se da la lucha, que ya pues se destapó todo, que los sandinistas y todo, entonces nosotros recuperábamos medicina, íbamos donde las madres. Muchas veces, por ejemplo, mi hermana trabajaba en los hospitales y entonces me pedían a mí que si podían las madres reconocer a los cadáveres, porque como no se sabían los nombres, no. Y entonces les dábamos opción. Yo conseguía con mi hermana para que entraran a la morgue y a ver si ahí estaban sus hijos. Era una de las luchas muy fuertes. Eso antes del triunfo de 70. Antes y después. Y después era... Antes porque eran clandestinos y después porque estaban en la lucha de la contra. Sí, contra la contra. ¿Qué era la contra? La contrarrevolución. Los que estaban peleando, los mismos hermanos de nosotros estaban peleando contra los sandinistas. Sí, contra el gobierno revolucionario sandinista. Revolucionario, exactamente. Y durante esta lucha, algunos muchachos que eran miembros del Ejército Popular Sandinista o del servicio militar obligatorio murieron, muchos murieron. Ahí murieron muchos. Y es verdad que algunos... Miles de jóvenes. Y es verdad que algunos párrocos
no quería recibir los cadáveres para darle cristiana sepultura en la parroquia, ¿es así? Sí. Había muchas iglesias que le cerraban las puertas a las madres. No querían hacerle la misa, ¿verdad? Entonces fue cuando vino el padre Arnaldo, estaba el padre Mauro, estaba el padre Rafael, estaba el padre Antonio Castro, que para mí es una persona muy valiente. Entonces, esas personas sí nos aceptaban a los jóvenes allí. ¿Ves? Y se daban también misa en las casas, en las plazas, a donde nosotros podíamos pues llevar a las madres, porque las madres querían misa para sus hijos. Cosa curiosa, aquí las misiones no comenzaron por los jóvenes, que ahora hay misiones con los jóvenes al campo. Comenzó con adultos. Comenzó con Doris, que falleció el año pasado. Falleció también, con Doris, que falleció el año pasado. Y con otras personas, como otra amiga de tercera edad, Jenny, y ella, y Elia Pais. Teníamos comunidades, por ejemplo, en 85, en preparación del Via Crucis, que venía de Jalapa a Managua, y se atendió en la carretera, en Puertas Viejas, por ejemplo, y otros pueblos vecinos. Y Elia era una de las misioneras permanentes ahí. Y después participamos en acompañar a madres de héroes y mártires, de muchachos caídos en la guerra. Y de la gente que estuvo más al pie del cañón ahí, vuelvo a decir, es Jenny y Elia Pais. Entonces, ese trabajo como misionero, así la conocí, ¿verdad? Luego, otra cosa muy importante de su participación es, desde hace unos, no sé, quizás 10 años, puede que más, el llevar el equipo, junto con Jenny, con otra persona, llevar precisamente las reuniones de tercera y cuarta edad. Que como dice Luciano, no somos tercera y cuarta edad como viejos, ¿verdad? Muy acabados, sino es del adulto mayor, alegre y animoso. Volviendo a tu propia historia, Elia, tú decías que tu experiencia primero en los cursillos, después carismáticos y catecúmenos, sí. Todo eso que aportó a tu formación. Me aportó mi formación cristiana, ¿verdad? Sabía más de la Biblia, pues tuve muchos cursos bíblicos, ¿verdad? Por una religiosa que venían de Costa Rica para acá, con el mismo el padre Amado, sacerdote jesuita, tuve un cursillo yo en Cristo Rey. ¿Ves? Eso me ayudó bastante a mí. ¿Quién? El padre Amado, uno de los Amado López, López, uno de los mártires sí. En el 89. Yo recibí un curso de Biblia allí en la iglesia, en Cristo Rey. ¿Qué es la diferencia entre tu vida en los catecúmenos y tu vida y actividad en las SEBs? Sí, ¿qué es la diferencia? ¿Y por qué te expulsaron? Le voy a decir. En 1974-75, el padre Mauro formó la comunidad eclesial de base, pero primero nos dio unos cursillos. Tuvimos un curso después de 3 meses de Biblia y de todo, entonces nos formamos allí la comunidad eclesial de la colonia. Cuando usted vino, yo todavía estaba en la colonia Centroamérica. ¿Usted vino en qué año? 86. 86. Entonces yo estaba todavía apoyando a la comunidad de la Centroamérica, que usted me fue a dejar allí, ¿no? Sí. Sí. Pero, ¿qué era la transición, el salto de los catecúmenos a un lado, tu primera etapa, con cursillos carismáticos y catecúmenos, después un salto? No un salto, sino que dentro de, cuando estaba con ellos todavía, sí. ¿Verdad? Fue que se formó la comunidad eclesial de base. Yo no me salí. Yo sino que iba donde ellos y también iba a ¿verdad? Pero
miraba, para mí me gustó más las comunidades eclesiales de base, ¿verdad? Porque eran más abiertas, más con la gente pobre, ¿verdad? Porque íbamos al Riguero, visitábamos la colonia 14 de septiembre, visitábamos la Nicaragua, donde estaban las comunidades que ellas ya estaban formadas. Vinieron muchos obispos de varias partes. Uno de ellos fue don Pedro Casaldáliga. Hicimos con él un ayuno de 3 o 4, de una semana en Monseñor Lescano. Fuimos donde habían matado en la Trinidad, ¿verdad? Los contras habían matado a un grupo de jóvenes, ¿verdad? Y allí se dio una misa también. Entonces nosotros andábamos también con esos visitantes atendiéndolos. Entonces, en las comunidades eclesiales de base había más cercanía, más hermandad con los más pobres y luchando más por la justicia. Sí. Manifestaciones, marchas, ayunas, contra la contra. Sí, también esa lucha que hicimos nosotros frente a la embajada norteamericana es para que el imperio norteamericano no le siguiera dando dinero. Sí, se estaban matando uno a uno. Básicamente contra el imperialismo norteamericano, en la persona del presidente Reagan. Entonces nos íbamos también frente a la embajada norteamericana. Aquí, Elia, ¿en qué lugar de la comunidad eclesial de base de Vía Austria estamos? ¿Qué sala es eso? ¿Para qué? Este es el proyecto de la olla de soya para niños desnutridos de 0 a 6 años. Entonces aquí les dan todos los días, de lunes a viernes, una comida, ¿verdad? A base de soya. Nada de carne, nada, sino que a base de soya. Con la soya se saca el chorizo, leche, cuajada, o sea, se sacan varias cosas. Y eso pues va nutriendo al niño que está de bajo peso. Cuando ya el niño está en su peso correcto, entonces ya sale del proyecto. Aquí en la olla de la soya, que es el programa de alimentación para los niños desnutridos, causas inmediatas, alimentación insuficiente, atención inadecuada, enfermedades, causas subyacentes, falta de acceso a alimentos, falta de atención sanitaria, agua y saneamiento insalubres. Y causas básicas, pobreza, desigualdad y escasa educación de las madres. Por la situación económica, pues, y también que las madres no tienen trabajo, ¿verdad? La escasez de trabajo y la escasez está, como dice allí, de la alimentación y todo para los niños, ¿ves? Y entonces les dan lo que tienen en sus medios, por ejemplo, la Coca-Cola o la comida chatarra que le llamamos. Entonces se da este proyecto de olla de soya, ¿no? Y las madres trabajan voluntarias, no se les cobra nada, pero las madres tienen que colaborar aquí, ¿verdad? Y también asisten a talleres de capacitación para las madres y también para las responsables del proyecto. Y entonces esta es una de las
los proyectos sociales de una comunidad eclesial de base, pero hay otros proyectos de esta comunidad. El preescolar, Sí. donde vienen 30 a 40 niños. Sí. ¿Verdad? Entonces, primero, segundo y tercer nivel. Cuando ya salen de tercer nivel, los niños salen ya casi sabiendo leer. ¿No? Muy bien. Y en otras comunidades o las comunidades eclesiales de base como una red Sí, aquí sí. en diferentes barrios, ¿qué otros proyectos tienen las comunidades? Por ejemplo, en San Judas está la escuela técnica, donde les enseñan a los jóvenes y a todas las personas, y no solo católicos y no católicos, sino que católicos, evangélicos y todos los que quieran llegar, les enseñan barbería, corte de pelo, les enseñan belleza, les enseñan también la computadoras pues también, y en esa escuela, se llama escuela técnica. Entonces, Elia, hay celebraciones aquí todos los domingos. Y también tenemos Eucaristía con el Padre Arnaldo y usted, el Padre José Mulga, a veces. Pero también, si no están los sacerdotes, tenemos la celebración de la palabra. Sí. Tenemos catequesis, también hay organizados jóvenes, también aquí de Villa Austria, y pues proyectos así de esa índole. Y en cuanto a la formación bíblica de ustedes como fundadoras de las comunidades, yo sé que había, como a veces venía Pablo Richard para una Bueno, semana, sí, daba sí. charlas todos los Sí, días, o un fin de semana, un curso. Sí, sí. En tiempo de la revolución y todo, que ganamos y todo, vinieron muchos, antes les dije yo, habían venido muchos sacerdotes de España, de Costa Rica, de todas partes. Y también vinieron, por ejemplo, venían a dar los talleres el padre Pablo Richard. Pero una buena formación bíblica, Sí, ¿verdad? sí, claro, claro. Bastante Y profunda la muchas formación. personas, muchos encuentros aquí con nosotros. Sí. ¿Ves? Y nosotros también hemos ido a Costa Rica, hemos ido a Sí. México, hemos ido pues a dar también nuestro testimonio. Sí. Por ejemplo, yo estuve en España. Y fuimos invitados, sí, por las comunidades de Holanda. Ellos nos proporcionaron los pasajes, ¿verdad?, de KLM. Y estuvimos allí como 15 días, un campesino, la indiana Acevedo, que también era de las comunidades eclesiales, una religiosa y yo, ¿verdad?, que fuimos allí. Entonces allí pues íbamos a dar testimonio de lo que estaba pasando aquí en ese entonces, las cuestiones de la recogidas de café, la alfabetización, lo de salud, también las vacunas, pues todo lo que se estaba haciendo aquí, las transformaciones que se estaban dando aquí en Nicaragua, ¿verdad? Pormenores pues también de los visitantes que nos hacían, pues, porque fuimos como, hubo un momento en que esto fue como, se puede decir como cuando se da Pentecostés. Nicaragua era como también, como acababan de triunfar los sandinistas y todo, ¿verdad? Entonces la gente quería saber muchas cosas, Sí. Mucha gente nos visitaba. Y volviendo a la cuestión de las celebraciones los domingos dominicales, esta comunidad y otras tienen sus celebraciones de la palabra, con cantos, con oraciones. Y si hay sacerdote, que no siempre hay, ¿verdad? Es una misa. Sí. Pero las comunidades no dependen totalmente de la presencia de un sacerdote. Pueden tener su celebración, Sí. ¿verdad? 14, Sin sí. el sacerdote, Sí, por sí. la escasez de sacerdotes que hay. Sí, sí. La 14 de septiembre tiene su celebración todos los domingos. Y además de eso, pues también dan talleres y todo allí. Luego la Nicaragua también, ¿verdad? Tenemos ciertos sacerdotes pues, que nos vienen a visitar, como el padre Gerardo, ¿verdad?, que está allá en Memorial Sandino, Sí. ¿ves? Y pues, entonces las otras, por ejemplo, la amistad tiene sus celebraciones también, ¿ves?
Y aquí, Vía de Austria la tienen palabra. Sí. Y celebraciones. nosotros tenemos celebraciones de la palabra. Sí. Sí, por Sí. medio, sí. Con religiosas, y si no están las Sí. religiosas, son ellas las que Sí. las Eso es coordinadoras. importante porque Sí. indica, Es que han recibido muchos talleres, Sí. muchos talleres. indica como el sentido de responsabilidad colectiva Sí, de claro la que sí, comunidad. sí. No todo depende del Sí, sacerdote. sí, así Y siempre hay una coordinadora o coordinador que no es Sí, sacerdote. exactamente. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí tenemos muchas responsables. Tenemos un muchacho Sí. muy bueno que se llama Roberto. Es catequista y además de eso es responsable de los jóvenes de aquí. ¿Ves? Tenemos allá también en el Georgino Andrade, tiene una mujer, ¿ves? Que también está con los jóvenes. Y entonces, sobre todo, pues se trabaja mucho con los jóvenes y con los niños, con los adultos y con los ancianos. En los años 80, Elia Pais fue parte del equipo animador o como coordinador de la junta directiva, también tiene distintos nombres, de jueces de base. Y una cosa importante, por ejemplo, ella participa siempre en la Eucaristía en Villa Austria. Igual otras Eucaristías, ¿verdad? Pero cada semana en Villa Austria. Y yo de ordinario doy una homilía muy brevecita. Y quien hace la homilía más completa es Elia Pais, Sandra y Martita, 3 señoras. Ella siempre da con su inspiración del Evangelio, como les ha compartido con los textos que ha explicado el día de hoy, ¿verdad? Ella es la que le da siempre un sentido del Evangelio encarnado en la situación que estamos viviendo y además siempre con alegría, nunca con pesimismo, ¿no? Y otra cosa como en contraste, así como atiende y acompaña a la gente de tercera edad, ella es fielmente responsable de la catequesis de los niños en su preparación de primera comunión y de confirmación. Eso lo hace en Villa Austria todos los años y cuando alguna otra comunidad hace falta alguien mayor o adolescente o joven que quiere hacer la primera comunión, lo enviamos con ella, porque sabemos que va a dar muy buena formación, con alegría, muy centrada en Jesús, en el Evangelio y en el Reino. Así es que, bueno, pues con gusto comparto, porque me alegra mucho su vida, su testimonio, la alegría con que vive todo esto, la alegría del Evangelio. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Evangelio según San Juan. Y esa frase la dijo Jesús. Cuando la dice Jesús y dice que tengamos vida en abundancia, se trata de que tengamos educación, que tengamos también dignidad de vida, que tengamos también como un techo digno, que tengamos también salud. Y entonces él lo dice pues en general, pues como dice, para todo el mundo y para la gente más pobre, para las que carecen de comida, para que carecen de educación, para los que carecen también de salud. Entonces, esta vida en abundancia no se refiere solamente a algo espiritual, no es solamente a la vida espiritual, sino la vida humana, pues, entera, completa, ¿verdad? Tenemos derecho nosotros, pues, por el reino de Dios tenemos derecho, pues, a tener una vida digna. Y los jubilados, una pensión digna, ¿verdad? Claro, cuando llegamos a la edad que tenemos nosotros, también merecen pues tener una vida digna. Entonces, cuando Jesús dice que había venido para que tengan vida y vida, es otra manera de decir que Él vino para establecer o traer el reino, porque el reino de Dios también es justicia, paz, pan, salud, educación, ¿verdad? El reino de Dios. Sí, es un reino, no el reino de los reyes egoístas, sino que el reino de justicia, paz, dignidad y amor y alegría. Y una felicidad pues que tenemos derecho todos los humanos. Así como los que tienen dinero tienen esa paz, alegría y todo, también los más pobres tenemos derecho a todo eso.
Entonces cuando digamos en el Padre Nuestro que venga a nosotros tu reino, eso reino. quiere decir que nosotros también tenemos que hacer mucho, tenemos que luchar, ¿no? Para que venga el reino, no solamente pedir a Dios que venga, sino que nosotros cumplamos con nuestras responsabilidades en este mundo. O sea que desde un comienzo también Jesús, cuando cuando reúne a los apóstoles y les dicen pues de que ellos tienen que luchar por el reino, y no solo a todos los bautizados es exigido que nosotros también luchemos por ese reino que nos habla Jesús, porque Él ya no está aquí con nosotros, entonces tenemos que ser nosotros pues también a luchar por ese reino de paz, de justicia, de amor, de felicidad. Me alegra de que nuestra iglesia sea perseguida por encarnarse en su opción preferencial por los pobres y por tratar de encarnarse en el interés de los pobres. Oscar Arnulfo Romero. Entonces, ¿eso qué quiere decir, Elia, que la opción preferencial por los pobres? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la opción preferencial por los pobres, Jesús hace, mejor dicho, no hace esa opción, sino que Él nace pobre y es pobre, ¿ves? Entonces, entonces por eso es que nos dice a nosotros que tenemos que tener esa opción preferencial por los pobres, por velar por los que no tienen voz, por velar también por los que carecen de salud, de educación. Cuando habla también de la opción por los pobres, me viene a la cabeza una de las frases del Papa Francisco. Cuando se reunió con los obispos, les dijo él que tenían que ellos ir contra la corriente, ¿verdad? Y entonces ir contra la corriente es ir contra las cosas injustas que hay en el mundo hoy en día. Hay mucho más pobres y poco ricos. La lucha pues es los que carecen y los que tienen demasiado, ¿no? Entonces cuando él dice contra la corriente es que también ellos salgan a platicar con el pueblo, como hizo Monseñor Romero. Monseñor Romero tuvo que salir a los cantones a hablar con los más pobres, con los campesinos, con la gente, las mujeres que estaban luchando ahí echando sus tortillas. Monseñor Romero cuando daba sus homilías domingo a domingo allá en El Salvador, él predicaba el Evangelio pues que en ese momento El Salvador estaba en una situación difícil de guerra entre hermanos, que sabemos que todas esas guerras cuando hay aquí en América Latina y más aquí en El Salvador y Nicaragua son financiadas por el gobierno de los Estados Unidos, el imperialismo. Entonces, la opción preferencial por los pobres no quiere decir solamente dar limosna a los pobres, sino luchar por un mundo en que no haya tantos pobres, empobrecidos, desempleados, enfermos, pobres. Cambiar este mundo, ¿verdad? Exactamente. Un mundo mejor. ¿Qué es esa palabra encarnar? Encarnar, ¿qué significa eso? Pues ¿De qué viene eso? Me imagino yo que encarnarse es adentrarse, tener interés por todas las situaciones injustas, ¿ves? Por todas las situaciones que, por ejemplo, cuando los medicamentos se suben para arriba y no hay para los pobres, entonces eso es también estar pendiente de eso, pendiente de la educación, pendiente de los salarios, pendiente de las cosas injustas que pasan, incluso también con la justicia, ¿verdad? Porque no es lo mismo, cuando echan preso a un ladrón, lo echan preso por tantos años, pero cuando es uno que tiene dinero, entonces allí hay una injusticia.
Entonces, cuando echan preso a un pobre por llevarse una gallina, puede pasar un Exactamente, año o más en la cárcel, en la sí, prisión. sí. Ajá, Y pero lo tiene que cumplir. el rico que explota a los pobres Entonces, y que por roba fianza, por en dinero. su negocio, en su explotación, Injustos, son injustos. entonces él tal vez paga una multa, ¿verdad? Es la discriminación en el sistema de justicia. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de Dios. Entonces, ¿qué sugiere esto, Elia, a ti? ¿Qué significado Un ves? significado muy grande, Ajá. porque también Jesús no solo dice opción por los pobres, sino que opción por los niños y también por los ancianos, ¿ves? Y entonces él, y lo que pasa es que cuando los niños han estorbado, estorban en las casas, estorban en la iglesia, entonces por eso es que les dio una lección muy grande a los apóstoles, cuando apartaban a los niños y regañaban a la gente. Entonces, porque él amaba a los niños, él se acordaba que él fue niño también. Entonces también lo quisieron a él matar. Él tuvo que ser emigrante, tuvo que salir huyendo, María y José a Egipto. Entonces, eso de que Jesús como niño fue después de nacer, ¿verdad? Cuando tuvieron que huirse Sí. por la persecución, la matanza Sí, la que matanza decretó de los niños. Herodes. De los niños. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Qué entiendes? Explica cómo es Jesús entonces un migrante huyendo. ¿Cómo es eso? Sus padres huyendo con él, ¿verdad? Y entonces llegando a un lugar que ni conocían, ¿verdad? Que nadie los conocía ni nada, y sin embargo, pues, ese es lo que sufren hoy los emigrantes, que hay miles de emigrantes de Europa, de África, de todas partes, pues, ¿verdad? De América Latina más. Sí. Yo creo que son millones de emigrantes. Sí. Y entonces, cómo los tratan también, sí, ¿verdad? Horrible. Los excluyen también, ¿no? Sí. Porque están durmiendo afuera, del techo y de todo. Entonces Jesús como niño chiquito, en un sentido, experimentó esa persecución y exclusión, persecución contra los pobres, claro, en este sentido contra los niños, que Herodes quería matar a todos por tener miedo a un Mesías entre ellos. Jesús experimentó todo, ¿verdad? Y aún como niño, pobreza y la persecución, y por eso fue emigrante. Esa frase es muy fuerte. Es muy fuerte y también es contra de las personas, pues también de las personas que son egoístas, de las personas que solo piensan en el bienestar de ellos y no en el bienestar de los demás. Porque es cuando se dice la opción preferencial por los pobres es ver las necesidades, ¿verdad?, que hay alrededor de nosotros, no solo estar encerrados. Ingresé a las comunidades de base por medio del proyecto Olla de Soya en los años 80. En el trayecto de estos 30 años conocí a doña Elia Páez, una persona que con su carisma muy alegre, es muy amiga, muy compañera,
muy dada al trabajo de las comunidades y muy amable, muy alegre, que te contagia de esa alegría de ella. Sí, anima. Muy buena en la catequesis de adultos porque a uno le enseña cómo manejar la Biblia, dónde conocer los versículos, los capítulos, y entonces es una mujer muy dada a enseñarle a uno con esa forma de su espontaneidad que ella tiene, excelentísima consejera espiritual. Y en el trabajo como catequista de jóvenes, uy, una excelentísima persona que no hay. Yo en las comunidades eclesiales de base no he conocido otra persona más así como la Elia. Buenos días, mi nombre es Sandra Luisa Miranda Guerrero, soy de la comunidad de Villa Austria, pertenezco a las comunidades eclesiales de base, tengo 59 años, 18 años de pertenecer a las comunidades eclesiales de base, 8 años de ser la coordinadora de mi comunidad Villa Austria, y los temas principales que Elia da es sobre todo, ¿verdad?, por la construcción de ese reino, hablando de los profetas. Ella mucho toca esa parábola del buen samaritano, porque dice que no solamente tenemos que dar entre nosotros, la comunidad y la familia, sino que a aquel que no conocemos, aquel que miramos nosotros que necesita nuestra ayuda. Entonces, ella también mucho hace énfasis de los niños. Uno de la palabra del Señor dice en Mateo, que Él dice, dejen que los niños vengan a mí. Y dice ella que los niños nosotros tenemos que amarlos, pero también tenemos que guiarlos en esta vida. Más ahora que estamos pues pasando estas situaciones tan difíciles, ¿verdad?, en que ahora se han perdido los valores. Entonces ella dice de que nosotros tenemos que tener esa fe, de que tenemos un Dios misericordioso que siempre nos está ayudando, pero que también tenemos nosotros que levantar la voz y reclamar nuestros derechos. Porque dice el Señor que aquel que es perseguido por Él, Él siempre nos está protegiendo. No necesitará abogado ni palabras, porque Él mismo va a poner las palabras en nuestra boca. Y en cuanto al reino de Dios, algunas personas piensan eso se refiere a la vida en el cielo después de la muerte, pero ¿cómo enfatizan qué piensa usted y cómo desarrolla ese tema Elia? El reino de Dios, ¿qué es para nosotros? Pues mira, yo era una de las personas que creía que el reino de Dios estaba allá en el cielo, pero doña Elia, verdad, nos sacó de esa confusión. Aquí lo tenemos que construir en la tierra. Y ella nos dice cómo, dice ella, es como compartiendo lo que tenemos con los demás, es sabiendo perdonar, es sabiendo hacer todo lo que dice la palabra del Señor, es siendo un buen samaritano, visitando a los enfermos, perdonando al que te hizo un mal, sirviéndole a aquel que te haya hecho mal, tú lo tienes que servir, que nos cuesta, porque como seres humanos nos cuesta, pero si esa construcción del reino está aquí, aquí tenemos que hacer la construcción de ese reino que el Señor nos prometió, pero lo tenemos que ganar y construirlo nosotros. Arnaldo, he visto que tienes una camiseta con la imagen de Monseñor Romero. ¿Qué significa Monseñor Romero para las comunidades eclesiales de base? Para mí es una alegría muy grande hablar de Monseñor Romero, porque él nos acompaña, nos impulsa en todo nuestro caminar. Recuerdo cuando el Papa Juan Pablo II vino a Nicaragua, en la Plaza de León y aquí en Managua, había un cartelón inmenso que decía, queremos obispos como Monseñor Romero. Y realmente decíamos siempre, Monseñor Romero, obispo, profeta y mártir. Y durante todo el año, no solo el 24 de marzo, durante todo el año, en cada fiesta, en Navidad, Semana Santa, Pentecostés, confirmación, lo que había, siempre estaba presente Monseñor Romero con su mensaje que dijo en su tiempo en Salvador y adoptado en Nicaragua. Y seguíamos sus homilías repartidas de muchas maneras. También quiero decir como cosa importante que hay frases de Monseñor Romero que resumen brevemente mucho de su pensamiento.
quiero decir unas 3, 4 frases para mí muy importantes. Decía Monseñor Romero, el que no ama no puede llamarse cristiano. Predicación que no denuncia el pecado social no es predicación del Evangelio. Iglesia que no se une a los pobres no es verdadera iglesia de Cristo. Nadie puede decir, no me meto, no me comprometo, porque sería mal cristiano y mal ciudadano. Entonces eso es parte de lo que nos estaba inspirando. Tener esa dimensión profética que es esencial en las comunidades. Y también porque recordamos su conversión de un sacerdote o obispo ordinario, diríamos, sencillo, humilde, pero ordinario, miedoso, además, ¿verdad? A un obispo que se convirtió en valiente testimonio del Evangelio. Al principio te fijabas en que traigo una camiseta de Monseñor Romero. Yo lo traigo en el corazón, ¿verdad? Además quiero decir que esta camiseta en la parte de atrás tiene una frase que resume mucho de la vida de Monseñor Romero y se aplica hoy plenamente en Nicaragua. Mi primera preocupación es la vida humana. Su compromiso es por la vida humana. Su lucha es por la vida humana como Jesús. Que camina por la senda del dolor. Acudamos jubilosos a la cena del Señor. Los humildes y los pobres, invitados son de Dios.